David W. Griffith Nació en La Grange, Kentucky, el 22 de enero de 1875 y falleció en Hollywood el 23 de julio de 1948. Fue un director cinematográfico estadounidense considerado una de las figuras más influyentes de la historia del cine. Fue pionero en muchos aspectos del montaje cinematográfico y amplió el arte de la película narrativa. Griffith es conocido por el público nuevo, primordialmente por guiar la cinta El origen de una nación en el año 1915. Es una de las cintas de más grande triunfo económico de todos los tiempos, que reportó grandes beneficios a los inversores. Sin embargo, además provocó una enorme discusión por sus representaciones degradantes de los afroamericanos, la glorificación del Ku Klux Klan y su criterio racista. La cinta causó disturbios en algunas metrópolis relevantes estadounidenses e intentos de bloqueo por la NAACP. Griffith hizo su posterior cinta Intolerancia en el año 1916 como contestación a los críticos que consideraban que habían difamado injustamente su obra. Esa cinta no era una disculpa, debido a que Griffith consideraba que no se poseía nada, lo cual disculparse en varias entrevistas. Griffith dejó en claro que la cinta era una copia de sus críticos y que consideraba que ellos eran intolerantes. Junto con Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks, Griffith fundó el análisis United Artists en 1919, con el fin de permitir a los actores y directores hacer cintas en sus propios términos, en oposición a los del estudio comercial. Numerosas de las últimas cintas de Griffith han tenido triunfo, como Lirios Rotos en el año 1919, Ambas Tormentas en 1920 y Ambas Huérfanas en 1921. Sin embargo, los altos costes de producción y promoción le llevaron comúnmente al fracaso comercial. Hasta su último largometraje, The Struggle, en 1931, había llevado a cabo unas 500 cintas, cada una de ellas excepto 3 del todo mudas. En realidad, David Wark Griffith nunca pensó en hacer películas. En 1995, cuando tenía tan solo 20 años, apenas se proyectaban las primeras cintas de la historia en Berlín y luego en París. A esa edad, Griffith se fue de casa para hacer teatro, pero pasó 13 años intentando levantar su carrera. Desesperado, como muchos otros, se integró al cine y encontró el éxito primero como actor y luego como director. Para una de las compañías más importantes de la incipiente industria cinematográfica estadounidense. Popularmente se piensa que Griffith inventó el lenguaje cinematográfico en su película de 1915, El nacimiento de una nación, la película más famosa que tiene él. Sin embargo, el montaje analítico y de continuidad, los detalles, los planos y otros elementos ya habían sido descubiertos por pioneros como Max Sklandowski, George Albert Smith, James Williamson y Edwin Porter. La aportación de Griffith fue utilizarlos todos en un solo film de 3 horas y 4, que debió ser un éxito comercial. Logró imponer largometrajes en un tiempo cuando se preferían los cortos. Más difusor que inventó Griffith era además un ladrón. El montaje paralelo permitía narrar de manera sincrónica sucesos acontecidos en lugares e incluso tiempos diferentes, lo que favoreció a un tipo de vocación subjetiva que hasta entonces solamente había sido experimentada en el ámbito literario. Esta combinación temporal fue posible gracias a la técnica de switchback, la cual, en términos de Tom Gunning, muestra operaciones mentales en un personaje con sucesos actuales mediante el montaje paralelo. Por supuesto, cabe preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre un switchback y un flashback? Dada su cercanía conceptual.
El pasado podía ser revivido en el presente, en forma de narración. Bueno, pues desde principios de los años 10, tal como expone Maureen Tuming, el flashback hacía referencia a cualquier ruptura de la narración, algo ciertamente parecido al switchback, pero no igual. Sin embargo, fuera hasta los años 20, cuando se reinterpretaba con el sentido actual, es decir, el que un hecho del pasado pudiera ser revivido en el presente, en forma de narración, recuerdo o incluso ensoñación. Pues a pesar de las sutiles diferencias entre ambos, a partir de los años 30 el término switchback, cayó en el desuso, siendo reemplazado por el flashback en todos los casos. Narrar en vez de mostrar, aunque resulte contradictorio, dada la naturaleza de nuestro máster en creación de guiones audiovisuales. A David Griffith no le gustaban los guiones. Este hecho no deja de ser paradójico, al provenir de alguien que en su juventud aspiraba a convertirse en un gran escritor. Quizás una de las mayores contribuciones de Griffith al cine fue, de hecho, el encontrar una vía de comunicar historias a través del cinematógrafo, de narrarlas sin limitarse o mostrarlas como si habían hecho los recursos Lumière o Méliès. Aunque directores como Erich von Stroheim o Sergei Eisenstein reconocieron la influencia discutible de Griffith a la hora de planificar sus películas. Lo cierto es que el escaso o nulo aprecio que éste sentía por el guión, este era extensivo a los intérpretes, hacía que se mostrase crítico y poco descriptivo. Esto complicaba la labor de los actores, quienes debían intuir qué se esperaba de ellos en cada situación.